Hoy vas a conocer Ferrol. Ferrol es un concello del norte de la provincia de A Coruña, con 64.218 habitantes. Es la séptima ciudad más poblada de Galicia y tiene 82,65 kilómetros cuadrados de superficie. Capital de la comarca de Ferrolterra, Ferrol es uno de los principales puntos industriales de Galicia, con un histórico puerto pesquero y comercial, astilleros civiles y militares, instalaciones de la Armada y de las mejores playas de Europa. Hola amigos, ¿qué tal? Pues sí, hoy estamos en Ferrol, mi ciudad natal. Aquí estamos entrando por la autovía, ahí veis la ría de Ferrol desde el interior y ahí veis el estadio de La Malata, donde juega el Racing de Ferrol. Esa era La Malata, ya la veremos. Este es el baluarte de San Juan del siglo XVIII, que está en el puerto, tiene un pequeño jardín, pero lo importante de esto son las vistas. Aquí vemos una parte del puerto, algunas naves, las características grúas de Ferrol, del puerto, de los astilleros. Y desde aquí veremos la parte principal del puerto, lo más bonito. Tuvimos mucha suerte porque hizo un tiempo increíble. Desde el otro lado y esta es la iglesia de Nuestra Señora del Socorro del siglo XVIII, la oficina de turismo que está en el puerto, y al ladito de la oficina de turismo vamos a ver en un momento que es el kilómetro cero de la ruta del Camino de Santiago inglés. Los que venían de Inglaterra para hacer el camino o salían de Ferrol o salían de Coruña. Este es el kilómetro cero. Ahí veíais la concha de Vieira que señaliza el camino, y ahora nos vamos a adentrar en alguna calle del barrio de Ferrol Bello, que es el barrio primigenio de Ferrol. Aquí empezó Ferrol, cuando solo era un pequeñísimo puerto pesquero de sardinas y ballenas, allá por el siglo XI. Y aquí tenéis el baluarte de la Cortina. Ahora mismo funciona como residencia logística de la Armada. Y fijaros que ahí estaba preparado para casi 100 cañones para defender Ferrol. Nunca hizo falta usarlos porque la ría de Ferrol tiene una característica que es muy profunda, muy protegida. Es una de las más protegidas del mundo. Entonces nunca pasó el peligro de los dos castillos que tenemos al comienzo de la ría. El de San Felipe, que tenéis un vídeo ya en el canal, muy interesante, y el de La Palma, que está en otro concello, en el de Mugardos. Praza Bella, ahí vemos las calles de Ferrol Bello. La Fuente de la Fama. Y el foso del siglo XVIII que fue descubierto hace unos cuantos años. Una obra de ingeniería hidráulica. Y vemos todo esto son instalaciones militares, porque sabéis que en el siglo XVIII más o menos se trasladó toda la Armada a Ferrol, precisamente por el puerto de abrigo que es, ¿no?
en el siglo XVI. Fue Felipe II quien la nombra base de la Armada Real, lo que va a hacer crecer mucho a Ferrol. Esta es la pescadería, que era un edificio de estilo modernista, porque Ferrol es famoso también porque tiene una gran muestra de edificios modernistas preciosos. Los iremos viendo. Esta es la Plaza de Abastos. Y esta es la concatedral de San Julián, también del siglo XVIII. Es la iglesia más importante de la ciudad y es el patrón de la ciudad. Y esta es la Plaza de Galicia, donde está este monumento a los ferrolanos muertos en las campañas de África. Ahí vemos el edificio del Teatro Jofre. Y este otro edificio es la oficina de correos. Esta es la Casa Romero, obra del arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro. Muchos de los edificios modernistas son de este arquitecto. Y esta es la Puerta del Dique. Hay visitas guiadas al Arsenal. Dejaré enlaces por si las queréis contratar. Estos son los museos naval y de la construcción naval, y la entrada es gratuita. Y aquí vemos un poco la división de lo que son la parte militar y la parte de los astilleros ya de Navantia, lo que era la antigua Bazán. Ahí lo tenéis, la entrada. Y el barrio de Esteiro, que ahí también fue una prolongación que se hizo para trabajadores que venían cuando empezó a crecer Ferrol. Este es el cuartel de Dolores, que es el cuartel en activo más antiguo de España. Y además, sede base del Tercio Norte de Infantería de Marina, la más antigua del mundo. La Casa do Patín, biblioteca del campus de Ferrol, del siglo XVIII también. Y el antiguo Hospital de Marina. Pero volvamos al barrio de la Magdalena, que es donde están todos estos edificios preciosos. Veíamos la iglesia de las Angustias. Y este es el Cantón de Molins, un lugar precioso para pasear. El edificio Fundación Nova Caixa Galicia, que fue la primera cárcel pública de Galicia. Después tuvo otros usos. Y aquí estamos en la calle Madalena, tiene muchos edificios modernistas y galerías que son originarias de Ferrol. Aquí paramos a tomar algo. Os recomiendo este lugar. Probamos los palitos de empanada, que es como comer empanada, pero sin relleno. Están buenísimos. Y era carnaval y había cosas típicas de carnaval. Ya veis que había filloas, pero en Ferrol les llamamos freixós.
Pues sí, las galerías que veis en Ferrol son originarias de Ferrol. Pues se cree que vienen la idea de las popas de los barcos, de las galerías que tenían en la popa los barcos, donde estaban los oficiales, ¿no? Hay un viejo ultramarinos en el que sigue trabajando el mismo hombre. El edificio Correo Gallego, que también se fundó en Ferrol, un importante periódico gallego, el Ateneo Ferrolano. Y sabéis eso, que la Semana Santa de Ferrol es de las más importantes de Galicia, es de interés turístico internacional, y tenéis un vídeo en el canal también de muestra de las procesiones de Semana Santa. Estos son los jardines de Herrera del siglo XIX. Son propiedad privada pero de uso público. Y ahora prepararos porque vienen unas vistazas increíbles de todo el arsenal. Y ahora vamos a ver la escultura de un hombre importantísimo. Lo mandaron hasta Despí, el marqués de Ensenada, Inglaterra, para investigar cómo era la industria naval en Inglaterra. Y trajo información muy valiosa, contribuyó a crear el arsenal de Ferrol y también los primeros diseños del barrio de la Magdalena. Ahí vemos también el Parador Nacional, el obelisco de Churruca, una importante marino que participó en la guerra de Trafalgar. Veíamos al marqués de Ensenada, y esta es la iglesia de San Francisco del siglo XVIII, súper bonita también. En muchas de estas iglesias podéis ver las imágenes que se sacan en Semana Santa en procesión. Y esta es la capilla de la Orden Tercera, que se añadió posteriormente. La fuente de San Roc, la escultura más antigua de Ferrol, y el parque de la Reina Sofía. Ahí al fondo vemos la fuente Gualas. Y alrededor vemos esculturas de personajes importantes de la historia. Por ejemplo, Concepción Arenal, que nació en Ferrol, un escritor importante. Y esto era una pista de baile en sus tiempos.
Aquí tenéis otro ejemplo de arquitectura modernista preciosa, la Casa Antón. Ahora es un colegio. Y este es el Palacio de Capitanía General. El edificio Jofre y la Plaza de Amboaje con el Marqués de Amboaje, su escultura, que fue un gran benefactor que ayudó a los pobres. La iglesia de Dolores del siglo XVIII y la calle Real, una de las principales calles del barrio de la Magdalena. El Hotel Suizo. Esto es en la calle Dolores, que es la calle paralela de arriba, pero aquí ya volvemos a la calle Real. El casino. Y la plaza de armas, donde está el Ayuntamiento de Ferrol. Esta es la calle María, otra paralela más arriba todavía. Y esta es otra calle, el antiguo Hospital de Caridad del siglo XVIII, actualmente es un centro cultural con el nombre de Gonzalo Torrente Ballester, uno de nuestros mejores escritores. Y ahora estamos en el barrio de Canido, que se ha vuelto un referente internacional de arte callejero. Fue un artista, Eduardo Hermida, que en 2008 se le ocurrió empezar a hacer algunas intervenciones en edificios abandonados para ponerlo más bonito, y se le unieron un montón de artistas y hay más de 500 obras. Aquí una muestra. Y ahora estamos en un sitio muy especial, la ermita de Chamorro del siglo XVI. Es la patrona de Ferrol. Pero lo mejor son las vistas. Y aquí estamos llegando al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya encantado mi ciudad natal. Si os ha gustado, dadme un like, suscribiros, compartid para que llegue a más gente. Y quiero dedicarle este vídeo a mi madre, que siempre adoró Ferrol y ahora descansa aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.